Star Wars, conocida también en español como la Guerra de las Galaxias, es una franquicia y universo compartido de fantasía compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970, y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company a partir de 2012. Su trama describe las vivencias de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como la fuerza. Un campo de energía metafísico y omnipresente que posee un lado luminoso, impulsado por la sabiduría, la nobleza y la justicia y utilizado por los Jedi, y un lado oscuro, usado por los Sith y provocado por la ira, el miedo y el odio. La primera película de la serie, Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza, contó con actores como Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew y David Prowse. Aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, 20th Century Fox se encargó de su distribución y fue estrenada el 25 de mayo de 1977. Se convirtió en un fenómeno de la cultura popular y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas. Su éxito hizo que Lucas financiara 2 secuelas más, Star Wars, Episodio V, El Imperio contraataca y Star Wars, Episode V, Return of the Jedi, que completaron la denominada trilogía original, y a las que se incorporaron actores como Billy Dee Williams, Frank Ocean y M.C. Diarmid. Casi 2 décadas después se estrenó Star Wars, Episodio I, La amenaza fantasma, la primera cinta de una nueva trilogía de precuelas, a la que siguieron Star Wars, Episodio 2, El ataque de los clones y Star Wars, Episodio 3, La venganza de los Sith. Esta saga de precuelas se centra en los años previos a la anterior trilogía. Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Samuel L. Jackson y Christopher Lee fueron algunos de los actores que se sumaron al reparto, en el que también participaron algunos actores de la trilogía original. A finales de 2012 Disney adquirió Lucasfilm, productora de las 6 películas anteriores, y anunció la realización de una tercera trilogía cinematográfica integrada por Star Wars, Episodio 7, El despertar de la fuerza, Star Wars, Episodio 8, Los últimos Jedi y Star Wars, Episodio 9, El ascenso de Skywalker, en la que nuevamente participó parte del elenco original junto con actores como Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Adam Driver. El estudio es responsable también de la producción de un par de películas derivadas que abordan elementos del canon y se encargan de retratar el universo extendido de la franquicia como son Rogue One y Han Solo. Además del ámbito cinematográfico, la franquicia incluye una amplia variedad de productos tales como novelas, series de televisión, videojuegos, historietas, atracciones de parques temáticos, juegos de rol, de guerra o de miniaturas y juguetes, que componen una parte importante del conocido como universo expandido de Star Wars. Cada año la marca genera unos ingresos por la venta de sus productos en todo el mundo que ascienden a más de 24.000 millones USD, lo que la convierte en una de las más exitosas de todos los tiempos, mientras que la recaudación de sus películas la posicionan como una de las series más taquilleras en la historia del cine. Argumento. Sinopsis. La trama descrita en las 9 películas que componen la serie principal de Star Wars relata las vivencias de la familia Skywalker, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, cuyos integrantes son capaces de percibir y utilizar la fuerza, lo cual les permite desarrollar habilidades como la telequinesis, la clarividencia y el control mental, entre otras. En la trilogía de precuelas, se describe el entrenamiento del joven Anakin Skywalker, bajo la tutela del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, durante una época de inestabilidad política derivada de una disputa entre la República Galáctica y la Federación de Comercio. El ataque por parte de un ejército de droids motiva al Senado Galáctico a conceder poderes extraordinarios al canciller Palpatine, que mantiene en secreto su identidad como el Sith Darth Sidious con el objetivo de incitar las guerras clon,
derrocar el sistema republicano y fundar el Imperio Galáctico bajo su mando. Sus planes se ven facilitados cuando descubre que Anakin manifiesta debilidad por el lado oscuro de la fuerza, debido a sus sentimientos de ira, miedo y odio, reforzados por el asesinato de su madre, la desconfianza de la Orden Jedi en sus capacidades y las visiones de su esposa Padmé muriendo durante el parto. Finalmente, Anakin se convierte en el aprendiz de Sidious, bajo el nombre de Darth Vader, y le ayuda a poner en marcha la Orden 66, una directriz que conduce al exterminio de los Jedi. Tras un enfrentamiento con Obi-Wan en el que Anakin resulta severamente herido, este último adopta un traje robótico negro gracias al cual puede mantenerse con vida. La trilogía original parte del exilio de algunos supervivientes del exterminio Jedi y la formación de un grupo de rebeldes que buscan acabar con el dominio del Imperio, a la vez que ven amenazados por la construcción de un arma imperial masiva conocida como Estrella de la Muerte, que posee la capacidad de destruir planetas en poco tiempo. Los gemelos Luke y Leia, que pasaron su infancia en distintos lugares de la galaxia tras la muerte de Padmé, desconocen su parentesco entre sí y con Vader hasta que coinciden en la rebelión, cuando ella consigue los planos robados de la Estrella de la Muerte y los deposita en el interior del droide R2D2, con la esperanza de que ayuden a identificar la vulnerabilidad del arma imperial. Con la ayuda de Han Solo, Chewbacca, R2D2 y C-3PO, los Skywalker consiguen destruir la Estrella de la Muerte. Tras ser entrenado por el Jedi Yoda, y asistido por el mismo equipo al que se integra Lando Calrissian, Luke se enfrenta sin éxito a Vader y este le revela que es su padre. Finalmente, en otro encuentro con Sidious y Vader, este último rescata a Luke y sacrifica su vida para acabar con Sidious. La trilogía de secuelas lidia con los acontecimientos derivados del establecimiento de la Primera Orden, una organización que comparte ciertos rasgos de la ideología imperial y que es encabezada por el líder supremo Snoke y Kylo Ren, hijo de Solo y Leia, y en la que se ven involucrados nuevos personajes como Rey, Finn y Poe Dameron, quienes forman parte de la denominada Resistencia. Cronología. El universo de Star Wars abarca varios periodos históricos ficticios, algunos de los cuales han sido explorados en las distintas producciones cinematográficas y televisivas. A continuación aparecen listadas, en orden cronológico, las distintas eras en las que se desarrollan los sucesos de la franquicia. La Alta República está ambientada en la República Galáctica, 200 años antes de la trilogía de precuelas. Un par de producciones que cubren este periodo son Star Wars, The Republic y The Acolyte. Caída de los Jedi, son los sucesos descritos en la trilogía de precuelas y la serie de Clone Wars. El sistema republicano corrompido por Palpatine, responsable de las guerras clon con la Confederación Separatista, llega a su final con el exterminio de la Orden Jedi y el establecimiento del Imperio Galáctico. Reinado del Imperio, etapa inmediata a la trilogía de precuelas que explora la consolidación del sistema imperial. Sus eventos son descritos en la serie de Bad Batch y en la película Han Solo, una historia de Star Wars. La Era de la Rebelión, son los sucesos descritos en la trilogía original, en Star Wars Rebels y en Rogue One, una historia de Star Wars, y describe el enfrentamiento del Imperio con la Alianza Rebelde en una guerra civil que se extiende durante varios años y culmina con la caída del Imperio. La Nueva República, ambientada en los primeros años de la Nueva República y cuyos eventos son explorados en las producciones de Mandalorian, The Book of Boba Fett, The Years of the New Republic y Ahsoka. Ascenso de la Primera Orden, son los sucesos descritos en la trilogía de secuelas y en la serie Star Wars Resistencia, tras el surgimiento de la Primera Orden con los remanentes del extinto Imperio. Personajes. Además de la raza humana, se describen múltiples tipos de especies extraterrestres procedentes de los numerosos planetas y satélites que forman dicha galaxia y que pertenecen a la Alianza de Planetas de la República Galáctica. Existen dos grupos de humanos que son sensibles a la fuerza pero que poseen ideologías diferentes entre sí, los Jedi y los Sith. La estructura jerárquica de la Orden Jedi incluye a los maestros, como Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker y Yoda,
sus aprendices o también conocidos como Padawan, los iniciados o younglings que suelen ser menores de edad, y los caballeros, cuyo estatus progresa al de un maestro una vez que concluyen el entrenamiento de su respectivo aprendiz. Además de los anteriores, existen otros tipos de Jedi que persiguen fines específicos, por ejemplo, los guardianes, los centinelas y los consulares. Los Sith poseen una estructura similar, en la que un maestro puede tener aprendices bajo su tutela, aunque también incluyen a otros miembros como los Jedi oscuros y los inquisidores. Los primeros comprenden aquellos que contravienen el código Jedi, mientras que los inquisidores constituyen una organización de agentes sensibles a la fuerza que trabajaban para el imperio. Algunos ejemplos de Sith, Jedi oscuros e inquisidores son Darth Sidious y Darth Vader, Asajj Ventress, y el Gran Inquisidor, respectivamente. A su vez, entre los funcionarios imperiales se pueden mencionar Orsan Krennic, Wiluf Tarkin y Moff Gideon. Otros grupos de humanos son los Mandalorianos, cuyo principal rasgo es el uso de cascos y armaduras fabricados con acero Beskar, y entre los cuales se incluyen Din Djarin y Boba Fett, los Clone Trooper al servicio de la República como es el caso del Capitán Rex y que en su mayoría pasaron a ser Stormtrooper tras el establecimiento del Imperio Galáctico, y los rebeldes e integrantes de la Resistencia que se oponen al dominio imperial como Lando Calrissian y Cassian Andor, y Poe Dameron y Finn. Entre otros. Otros personajes recurrentes son los robots y los androides, creados generalmente para servir a un propósito concreto, por lo que figuran así droids astromecánicos, médicos, de protocolo y de combate, entre otros. Algunas otras especies de criaturas de Star Wars son los Chiss, caracterizados por su piel azul y ojos rojos como Traum, los Yuak, una comunidad de guerreros peludos y de baja estatura que habitan en la luna de Ende, los Gungan que poseen una apariencia de anfibios como Jar Jar Binks, los Hutt de aspecto grotesco y voluminoso, entre los cuales se encuentra Jabba, los Kalees como grivas que presentan rasgos tanto humanoides como de anfibios, y los Bukie provenientes de Kashyyyk, con características similares a los Yuak pero más altos. Chewbacca pertenece a esta última raza. Escenarios. La galaxia ficticia en la que tienen lugar los acontecimientos de Star Wars está formada por varias regiones, que a su vez se subdividen en sectores y sistemas, con numerosos planetas y satélites como Bespin, Dagobah, Utapau o Yavin, y entre los que destacan principalmente Coruscant, capital de la República Galáctica y del posterior Imperio. Se encuentra situado en el centro de la galaxia y es uno de sus planetas más poblados, hasta el punto que casi todo él es una gran ciudad muy industrializada. Allí se encuentran el Senado Galáctico y el Templo Jedi, sede de la Orden y donde se reúne su consejo. Ende, una luna montañosa caracterizada por sus grandes bosques y situada en el sistema homónimo. Sus habitantes más conocidos son los Yuaks, unos seres de pequeño tamaño cuya forma corporal se asemeja a la de los osos. Geonosis, de aspecto rocoso y árido. Sus principales pobladores, los geonosianos, tienen rasgos insectoides y sus construcciones son similares a los nidos de termitas. Haz, un inhóspito planeta helado cuya temperatura se mantiene durante todo el día por debajo de 0 grados centígrados. Entre su fauna autóctona se encuentran el depredador Vampa y el Tauntaun. Jakku, un planeta desértico habitado por ladrones, forajidos y refugiados que sirvió anteriormente como base secreta de investigación imperial. Camino, azotado por fuertes lluvias, es un planeta acuático cuyos habitantes dominan la tecnología de la clonación. Kashyyyk, un planeta selvático. Está poblado por los Bukies, quienes viven en ciudades construidas sobre los grandes árboles del planeta y que se caracterizan por la gran cantidad de vello que cubre su cuerpo y por su altura, alcanzando en su forma adulta más de 2 metros. Naboo, con capital en Did, es un pacífico planeta colonizado por los humanos y colmado de verdes praderas y colinas. Sus habitantes nativos son conocidos como Gungan, tienen forma de anfibio y su mayor ciudad, Otoh Gunga, se encuentra sumergida bajo el lago Paonga. Lugar de nacimiento y gobierno de Amidala Padmé,
esposa de Anakin Skywalker. Tatooine, un planeta desértico iluminado por 2 estrellas y con un duro clima. Poblado escasamente, la mayoría de sus habitantes trabajan en granjas de humedad, donde emplean vaporizadores con el fin de obtener agua para su propio consumo y venta. Está bajo el control de los Hutt y es un lugar de tránsito para piratas, cazarrecompensas y traficantes. Entre sus pobladores autóctonos se encuentran los Yaoas, unos pequeños vendedores de chatarra que se cubren por completo con una túnica, y los incursores Tusken o moradores de las arenas, una agresiva raza muy territorial y xenófoba que rechaza la convivencia con cualquier otra en el planeta. Lugar de nacimiento de Anakin Skywalker. Temáticas. Los acontecimientos tienen lugar en una galaxia ficticia de nombre desconocido y en un tiempo no especificado, solo se dice que fue, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Los viajes espaciales son comunes y la mayoría de los planetas que aparecen en la saga están afiliados a la República Galáctica, la Unión Democrática que rige la galaxia y cuyo gobierno, presidido por un canciller supremo, está formado por representantes de toda ella, elegidos o designados y agrupados en el llamado Senado Galáctico, ubicado en el planeta Coruscant. En oposición a la República se encuentra la Confederación de Sistemas Independientes, siendo el enfrentamiento de ambas uno de los temas más importantes en la trama de las 3 primeras películas de Star Wars. Uno de los elementos principales en la saga es, la fuerza, un campo de energía metafísico y omnipresente creado por las cosas que existen, que impregna el universo y todo lo que hay en él. La Orden Jedi es una organización de caballeros unidos por su creencia y percepción de la fuerza, que luchan por la paz y la justicia en la República Galáctica. Se entrenan en el uso del sable de luz o espada láser. Los Jedi son capaces de manejar la fuerza y lograr así habilidades como la telequinesis, la clarividencia, el control mental o una amplificación de los reflejos, la velocidad y otras capacidades físicas mentales. No obstante, y aunque dicho grupo la utiliza con fines positivos, la fuerza tiene un lado oscuro provocado por la ira, el miedo y el odio. Este lado es usado por los Sith para exterminar a los Jedi y tomar el control de la galaxia. La Primera Orden es una organización que juega un rol antagónico importante en la trilogía producida por Disney, cuyos rasgos y funcionamiento están alineados con los del Imperio Galáctico, en contraposición a la Nueva República y los integrantes de la Resistencia. Otros temas abordados por Star Wars, y que inclusive están presentes en su tema musical principal, son la emoción, el heroísmo, la aventura y la victoria. Influencias. George Lucas admitió haberse inspirado en varios de sus géneros literarios y cinematográficos favoritos para Star Wars, tales como el western y los seriales de cine, específicamente Flash Gordon y las películas La Fortaleza Escondida y Los 7 Samuráis, ambas de Akira Kurosawa. Confirmó que las temáticas de la caballería medieval y los caballeros, así como la figura del paladín y demás miembros de la sociedad feudal inspiraron a varios personajes y conceptos de la primera película. Asimismo, la obra El héroe de las 1000 caras, del escritor Joseph Campbell influyó de manera importante en la serie. Una nueva esperanza está inspirada mayoritariamente en los filmes de Kurosawa. La similitud más evidente es la de los campesinos y los droids C-3PO y R2-D2, pues la película es vista desde la perspectiva de dichos personajes. Otras fuentes fílmicas de inspiración fueron Desert Charles y Lawrence de Arabia. La escena de la batalla final en Una Nueva Esperanza se basa en los combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial, los cuales pueden apreciarse en las películas de guerra de los años 1950 y 1960. El personaje de Jabba el Hutt estaba basado originalmente en el aspecto físico de Sidney Greenstreet, tal y como aparece este en Casablanca. En La venganza de los Sith, la escena de la batalla ambientada en Kashyyyk es un tributo a las escenas iniciales de Saving Private Ryan y Touch of Evil. Las grandes batallas entre los buques y las maniobras de flanqueo evocan a películas del género de la piratería. La escena de Anakin Skywalker aceptando ser el aprendiz de Palpatine para salvar a la persona que más ama es una metáfora de Fausto. Considerado un apasionado del cine épico e histórico,
Lucas realizó la escena de los Podracers inspirándose en el famoso segmento de cuadrigas de Ben-Hur. Para la escena del traslado en falanges de las tropas robóticas de la Federación de Comercio se inspiraron en Espartaco. Para el segmento final de Una Nueva Esperanza, en donde el protagonista es recompensado con una medalla al valor, se inspiraron en Los Tres Mosqueteros. Franquicia. Películas en imagen real. Lucas dirigió la primera película en imagen real de Star Wars cuyo estreno en los cines de Estados Unidos ocurrió en mayo de 1977. A esta le siguieron El Imperio contraataca y Return of the Jedi, secuelas dirigidas por Irving Kershner y Richard Marquand respectivamente, y que aparecen numeradas en su escena de apertura como Episodio V y Episodio B, aunque originalmente se las promocionó solamente con sus subtítulos. La cinta original de la serie llevaba por título simplemente Star Wars, pero más tarde adoptó el subtítulo Episodio 4, Una Nueva Esperanza, con el fin de diferenciarla de sus secuelas y posteriores precuelas. En 1997, con motivo del 20º aniversario del estreno del Episodio 4, Lucas coordinó la remasterización de la trilogía original con efectos generados por computadora para su relanzamiento en cines. Años después volvió a realizar otros cambios para el lanzamiento de las tres primeras películas en formato DVD, por ejemplo, en septiembre de 2004. Más de 2 décadas después del estreno de Una Nueva Esperanza, el universo de Star Wars continuó con una trilogía de precuelas formada por La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith, que explican los acontecimientos previos a la trama de la trilogía original y que fueron dirigidas por Lucas. En 2008 Lucasfilm produjo The Clone Wars, una cinta animada por ordenador y estrenada también en cines, cuya trama se sitúa cronológicamente entre los episodios 2 y 3. Aunque Lucas tenía la intención de remasterizar en formato 3 de la trilogía de precuelas para un nuevo lanzamiento en cines, al final Industrial Light and Magic solo se encargó de convertir el episodio a dicho formato, y su estreno ocurrió en febrero de 2012. Tras la adquisición de Lucasfilm por The Walt Disney Company en octubre de 2012, se anunció la producción de una tercera trilogía formada por los episodios 7, 8 y 9, estrenados entre 2015 y 2019 y dirigidos por J.J. Abrams y Rian Johnson. De manera intercalada a las fechas de estreno de estos episodios, se produjo otro par de cintas derivadas del canon principal, las cuales llevan el subtítulo de Una historia de Star Wars, Rogue One y Han Solo. Desde 2017 Disney ha dejado entrever el desarrollo de futuras películas sobre el universo de Star Wars, cuya trama habría de apartarse de la temática Skywalker que sirvió de hilo conductor de las anteriores trilogías de la serie. En el evento Disney Investor Day de 2020 se confirmaron 2 de ellas, Rogue Squadron, dirigida por Patty Jenkins y con un estreno programado para diciembre de 2023, y otra a cargo del cineasta Taika Waititi a partir de un guion escrito por él en colaboración con KRYASTY Wilson Cairns. Asimismo, una nueva trilogía escrita y dirigida por Johnson se encuentra en etapa de producción, así como un par de largometrajes por el director J.D. Dillard, y por los productores Kathleen Kennedy y Kevin Feige. A continuación aparecen listadas las películas en imagen real de Star Wars. Trilogía original. Trilogía de precuelas. Trilogía de secuelas. Antología. Producciones televisivas. Varios telefilmes y series de televisión basados en el universo de Star Wars han sido producidos desde el estreno de la primera entrega de la saga en 1977. La cadena CBS estrenó el fin de semana anterior a Acción de Gracias el primer producto derivado o spin-off oficial titulado Star Wars Holiday Special, un especial televisivo dirigido por Steve Binder, escrito por Pat Proft, Leonard Rips, Bruce Vilanch y Rod Warren, y con un limitado apoyo de George Lucas en la producción. Con una duración de unas 2 horas, incluyendo los anuncios publicitarios, se trataba de un programa contenedor en el que los diferentes espectáculos y secuencias están hilvanados por una trama argumental situada unos 2 años después de los sucesos acontecidos en Una Nueva Esperanza. Dicha trama se centra en la visita de Chewbacca y Han Solo al planeta natal del primero, Kashyyyk,
para celebrar el Día de la Vida, Life Day, una fiesta análoga a la Navidad. En este programa aparecen también Luke Skywalker, C-3PO, R2-D2, Darth Vader y Leia Organa, todos ellos interpretados por los mismos actores que en la trilogía, así como 3 miembros de la familia de Chewbacca, su padre Atichi Cook, su esposa Maya Tobuk y su hijo Lumpa Warrump. El programa no fue bien recibido ni por el público ni por la crítica, y no fue puesta a la venta ninguna copia de forma oficial. El propio Lucas afirmó no estar contento con los resultados obtenidos y a partir de entonces supervisó personalmente el resto de proyectos, interviniendo en el Guyano desempeñándose como productor. El éxito del que gozaron los nuevos personajes introducidos en Return of the Jedi y entre los más jóvenes dio lugar a la creación de otras 2 películas para televisión, emitidas en acción de gracias por la cadena ABC, Caravan of Courage, A New Adventure y UAX, The Battle for Endor, cuyas tramas tienen lugar entre el Imperio contraataca y Return of the Jedi. The UAC Adventure se centra en el accidente de una familia humana en la luna de Endor y en el rescate que los 2 hijos, Zindel y Mace, tienen que llevar a cabo junto a los nativos UAX tras el secuestro de sus padres a manos de la criatura Gorax. En UAX, The Battle for Endor, un ejército de Saniasan y la bruja Charal atacan el poblado UAC, asesinando a Mace y sus padres. Zindel y el UAC W. Auric consiguen escapar y se encuentran con el anciano Noah, quien también se estrelló en la luna, y juntos logran rescatar a los UACs cautivos, vencer a los invasores y reparar una nave dañada para marcharse de Endor. Ambas películas ganaron un premio Primetime Emmy a los mejores efectos visuales, que estuvieron a cargo de Industrial Light and Magic, y una nominación al mejor programa infantil. 2 meses antes de la emisión de UAX, The Battle for Endor, en septiembre de 1985, ABC estrenó 2 series de animación producidas por Lucasfilm y Nelvana Limited, Star Wars, Droids, con R2-D2 y C-3PO como protagonistas y emitida hasta junio de 1986, y UAX, con los UAX como protagonistas y emitida hasta diciembre de 1986. Cartoon Network Studios produjo Star Wars, Clone Wars entre 2003 y 2005, una serie de dibujos animados centrada en el periodo de las guerras clon acontecido entre las películas El ataque de los clones y La venganza de los Sith. Con un total de 3 temporadas, los 20 primeros episodios tienen una duración aproximada de 3 minutos, mientras que los 5 últimos, diseñados para enlazar directamente con La venganza de los Sith, duran entre 12 y 15 minutos. 3 años después, y tras el estreno en cines de Star Wars, The Clone Wars, Cartoon Network inició la emisión de una serie homóloga que continúa la historia comenzada en el largometraje. La serie fue emitida en la cadena por 5 temporadas, hasta 2012. Tras la adquisición de Lucasfilm por Disney, la producción fue cancelada y se emitió una 6ª temporada extra en el canal de pago por visión Netflix. Paralelamente, se dio luz verde a una nueva serie de animación por computadora, Star Wars Rebels, ambientada entre los episodios 3 y 4 y que comenzó a emitirse a partir de 2014 en el canal Disney XD. A continuación aparecen listadas las series, películas y especiales televisivos de Star Wars. Series. Otros programas. Novelas e historietas. Debido al poco apoyo que recibió por parte de Fox, más allá de la concesión de licencias para la comercialización de camisetas y pósteres, la productora Lucasfilm contrató a Charles Lippincott como director de marketing de Una Nueva Esperanza y este consiguió un trato con la editorial Marvel Comics para adaptar la película a una historieta. El universo ficticio de Star Wars comenzó a ampliarse incluso antes de que se estrenara la primera película de la serie, a partir de la novelización de Una Nueva Esperanza, en 1976, escrito por Alan Dean Foster y acreditado a Lucas. La novela de Foster, El Ojo de la Mente, se convirtió en la primera obra del universo expandido en ser comercializada. Su trama se sitúa entre Una Nueva Esperanza y El Imperio contraataca, y expande considerablemente la cronología de la serie antes y después de los acontecimientos presentados en ambas películas. Ciertamente,
Se puede decir que el material alternativo comenzó a producirse durante la época en que se estrenó la trilogía original, sin embargo su desarrollo decayó en los años venideros. Pese a lo anterior, en 1992 se puso a la venta Tron Trilogy, de Timothy Zahn, la cual despertó nuevamente el interés en el universo de Star Wars. Desde entonces, varios cientos de novelas tipo Teen han sido publicadas por Bantam y Del Rey Books. Un resurgimiento parecido ocurrió en el universo expandido en 1996, tras la aparición de la novela Shadows of the Empire de Steve Perry, cuya trama se sitúa entre el Imperio contraataca y Return of the Jedi. Lucasbox modificó de manera radical el universo de Star Wars con la introducción de la serie New Jedi Order, la cual tiene lugar aproximadamente 20 años después de Return of the Jedi, siendo protagonizada por un elenco integrado por personajes inéditos. Para las audiencias más jóvenes, se publicaron 3 series: Jedi Apprentice, que sigue las aventuras de Qui-Gon Jinn y su aprendiz Obi-Wan antes de la amenaza fantasma; Jedi Quest, que relata las experiencias vividas por Obi-Wan y su aprendiz Anakin entre la amenaza fantasma y el ataque de los clones; y finalmente The Last of the Jedi, que retoma las aventuras de Obi-Wan y otro Jedi superviviente casi inmediatamente después de la venganza de los Sith. Marvel Comics publicó algunas series de cómics basadas en Star Wars entre 1977 y 1986. En su producción trabajaron varios escritores y dibujantes, entre los cuales pueden mencionarse Roy Thomas, Archie Goodwin, Howard Chaykin, Al Williamson, Carmine Infantino, Gene Day, Walt Simonson, Michael Golden, Chris Claremont, Bill C. Portacio, Joe Duffy y Ron Frenz. Asimismo, Marvel lanzó una tira de prensa creada por Ras Manning, Steve Gerber y Goodwin. Este último aparece en los créditos bajo un seudónimo. A finales de los años 1980, Marvel anunció que publicaría una nueva historieta de Star Wars a cargo de Tom Beach y Cam Kennedy. No obstante, en diciembre de 1991, Dark Horse Comics adquirió la licencia correspondiente para usar los derechos de Star Wars e incorporarlos así en un número considerable de secuelas literarias a la trilogía original, incluyendo la popular serie Dark Empire. A partir de entonces, Dark Horse ha publicado un gran número de escritos relativos al universo de Star Wars, aunado al lanzamiento de algunas historietas cómicas como Tag and Wink. Videojuegos. Desde 1982, se ha lanzado una amplia variedad de videojuegos basados en Star Wars, comenzando con Star Wars, El Imperio contraataca, para la consola Atari 2600 por la compañía Parker Brothers. Desde entonces Star Wars ha sido trasladado a una multitud de juegos de acción, relacionados con varios juegos de simulación de vuelo espacial, disparos en primera persona, juegos de rol, juegos de ETR, y similares. 2 juegos de mesa oficiales diferentes, de estilo RPG, han sido desarrollados para el universo de Star Wars, una versión de West End Games en los años 1980 y 1990, y uno por Wizards of the Coast en la década de 2000. Algunos de los juegos más vendidos son los Lego Star Wars y la serie Battlefront, conformada principalmente de Battlefront y Battlefront 2, con 12 y 10 millones de unidades, respectivamente. Otro juego que goza de amplia popularidad en el género es Star Wars, Caballeros de la Antigua República. Si bien The Complete Saga se centra en los 6 episodios de la serie, The Force Unleashed, cuyo nombre es el mismo que el del proyecto multimedia del cual forma parte, toma lugar en el periodo inexplorado en las películas y situado entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza, y hace que los jugadores asuman el papel del aprendiz secreto de Darth Vader, cuya misión es la de cazar a los Jedi supervivientes. El juego presenta un nuevo motor de juego en el aspecto gráfico, y fue lanzado el 16 de septiembre de 2008 en Estados Unidos. Hay 2 títulos más basados en las guerras clon que fueron puestos a la venta a partir de noviembre de 2008 para Nintendo DS, Star Wars Las Guerras Clon, La Alianza de los Jedi, y para Wii, Star Wars Las Guerras Clon, Duelos con Espadas de Luz. Además, existe una serie de videojuegos de rol titulada Star Wars,
Caballeros de la Antigua República, la cual está conformada por Star Wars, Caballeros de la Antigua República, 2003, Xbox y PC, Star Wars, Caballeros de la Antigua República 2, Los Señores Sith, 2005, Xbox y PC, y Star Wars, The Old Republic, 2011. Otro videojuego ambientado en las guerras clon que gozó de gran popularidad, lanzado en Xbox y PC fue Star Wars, Republic Commando. En dicho juego el jugador controla a un comando clon de fuerzas especiales de la República. Los últimos juegos lanzados a la venta a partir de los años 2010 son Star Wars, The Force Unleashed 2, Star Wars, The Old Republic, Lego Star Wars 3, The Clone Wars, Kinect Star Wars, Battlefront, Star Wars Battlefront 2, Star Wars Jedi, Fallen Order y Star Wars, Squadrons. Producción de las películas. Las películas de Star Wars fueron rodadas en una relación de aspecto de 2 y 39 y 1 segundo. Para los episodios 4 y V, se utilizaron cámaras y lentes anamórficas de Panavision, mientras que para los episodios V y I se usaron cámaras Arriflex, el primero con lentes Joe Dantan Camera y el segundo con lentes Hawk, ambas también anamórficas. Por otro lado, los episodios 2 y 3 se filmaron con cámaras digitales de alta definición Cinealta, de la compañía Sony. Para la trilogía de secuelas estrenadas entre 2015 y 2019 primordialmente se utilizaron distintos modelos de cámaras de Panavision, que incluyen los Panaflex Millennium XL2. En los episodios 7 y 8 también se usaron cámaras de Arri Alexa y lentes Hasselblad. Cabe señalarse que estas cintas estuvieron también disponibles en formato IMAX durante su estreno en cines. George Lucas contrató a Benjamin Burt, Jr. para que diseñara los efectos sonoros de la saga. Su contribución en Una Nueva Esperanza fue tal que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le condecoró con un premio especial a la trayectoria, debido a que no había reconocimiento alguno en esa época para el trabajo que había realizado. Además, Lucasfilm desarrolló el estándar de reproducción de sonido THX para Return of the Jedi. John Williams se encargó de componer la música de la saga. Desde un principio concibió piezas musicales majestuosas para Star Wars, con motivos únicos para cada personaje y cada concepto importante de la trama. El tema musical de Star Wars, compuesto también por Williams, está considerado desde entonces como uno de los más famosos y conocidos en la historia de la música contemporánea. La coreografía técnica de los sables de luz para la trilogía original fue desarrollada por el especialista en esgrima de Hollywood Bob Anderson. Este fue quien entrenó al actor Mark Hamill y ejecutó todas las escenas de combate con sables de luz de Darth Vader en El Imperio contraataca y Return of the Jedi, vistiendo para ello la indumentaria del personaje. La participación de Anderson en la trilogía original de Star Wars fue destacada en el documental Reclaiming the Blade, donde él comparte sus experiencias como coreógrafo de luchas y principal responsable del manejo de los sables de luz en la saga. Reparto principal. Música. Las películas de Star Wars poseen un conjunto de temas musicales con motivos orquestados y un toque de calidad consistente que difícilmente pueden hallarse en conjunto en otras series cinematográficas. Su estructura, conformada por varios motivos individuales, y su composición únicas constituyen una herramienta de estudio, de forma equiparable a la banda sonora de El Señor de los Anillos, de Howard Shore. Spielberg le sugirió a Lucas contratar al compositor John Williams, con quien había colaborado previamente en Tiburón y por el cual se hizo acreedor a un primer premio Oscar. Lucas sentía que la película debía describir mundos inéditos en el plano visual, aunque en el aspecto musical su enfoque era brindar a la audiencia una conexión emocional con la historia. En marzo de 1977, Williams comenzó a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Londres para grabar la música de Star Wars durante un periodo de 20 días y 8 sesiones en los estudios Anvil, en Denham, Inglaterra. La orquestación recayó en Herbert W. Spencer, frecuente socio de Williams, que también se encargó de la misma función en los siguientes dos filmes de Star Wars. En 2005,
el American Film Institute reconoció a la banda sonora de episodio 4 como la música cinematográfica más memorable de todos los tiempos. Asimismo, Williams obtuvo 3 premios Grammy en febrero de 1978, además de su tercer premio Oscar en su trayectoria como compositor tan solo un mes después, el 3 de abril, ambos por la creación del material musical de la película. Cabe señalar que el tema principal fue inspirado en la composición de Kings Row, creada por Erich Wolfgang Korngold, mientras que la pista, Danse auf der Toine, fue trazada a partir del movimiento llamado Le Sacrifice del ballet La Consagración de la Primavera escrito por el compositor ruso Igor Stravinsky en 1913. Para Film Tracks, ninguna composición orquestal ha tenido mayor influencia en la historia del cine y en sus elementos musicales que la original Star Wars. Para El Imperio contraataca, Williams fue nuevamente convocado para grabar la banda sonora, y este recurrió una vez más a la Orquesta Sinfónica de Londres. La banda sonora del episodio 2 quedó concluida después de un total de 18 sesiones de grabación en los mismos estudios Anvil, un proceso que duró únicamente 3 días de diciembre de 1979, aunado a 6 días más en enero de 1980. Finalmente, al igual que en sus predecesoras, Williams recurrió a la Sinfónica de Londres para grabar el material musical de Return of the Jedi, el cual se grabó en los estudios Abbey Road, y fue distribuida por la discográfica RSO Records. Cabe señalar que en 2004 la empresa Sony Classical compró los derechos de distribución de las bandas sonoras de la trilogía original de Star Wars. Lo anterior se debió, principalmente, a que ya contaba para entonces con los derechos de comercialización de la música relativa a la trilogía de precuelas. De acuerdo al sitio web Filmtracks, Williams mantuvo un nivel de calidad sobresaliente para el retorno del Jedi que muchos considerarían incluso mejor que las bandas sonoras de cualquiera de las precuelas que le siguen. Logró desafiar los avances tecnológicos de su época. La segunda trilogía definió un nuevo estilo de redacción de las letras, que se tornó extraordinariamente complejo para Williams. Las bandas sonoras de las siguientes 2 películas tomarían varios elementos prestados de las composiciones incorporadas en el conjunto de La Amenaza Fantasma. Según Amazon.com, episodio I, la película más anticipada de los años 1990, regresa a los orígenes de Star Wars. La sorpresa más ambiciosa del compositor es la bienvenida adición de elementos corales fuertes, los cuales usa tanto de forma majestuosa como amenazadora. Siendo considerada como una de las bandas sonoras con mayor expectativa en la historia de Hollywood, fue lanzada al mercado incluso 2 semanas antes de que se estrenara la película en salas de cine, ocasionando una fuerte demanda en Internet, que acabó con las descargas ilícitas de algunos fragmentos del álbum. Para Filmtracks, uno de los pocos defectos en este recopilatorio es que su música para la invasión del ejército droide, así como algunas de las piezas de cuerda más bajas, se asemeja bastante a la de Indiana Jones y la Última Cruzada. Por otra parte, la banda sonora de El Ataque de los Clones, continuó con las altas expectativas impuestas por sus predecesoras, logrando con éxito incorporar algunos nuevos temas musicales al mismo tiempo que lleva la fábula galáctica al punto de partida. En las propias palabras de Williams, La Amenaza Fantasma sirvió como una reintroducción, o un regreso, a Star Wars después de 22 años. Pensé que sería una transición complicada, pero en realidad fue más bien como ir en bicicleta. Parte de esa banda sonora, y de esta también, es musicalmente incestuosa, en comparación con los temas anteriores, y eso nos ayuda a volver de vuelta a la imaginación de Lucas. La banda sonora de La Venganza de los Sith se grabó en un plazo de 5 días en los estudios Abbey Road, y contó de nuevo con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres y el conjunto London Voices. El proceso de grabación comenzó el 3 de febrero de 2005, una mañana entera fue dedicada específicamente a la grabación vocal. De acuerdo a Amazon.com, debido a que esta música acompaña a la más emocionante película de Star Wars, esta es más divertida, maligna, así como más malévola y desigual. Mientras tanto, Filmtracks opinó que, para John Williams, con el lanzamiento de la banda sonora de episodio 3, su carrera se elevó al estrellato,
pues sus temas para las películas persisten en las vidas incluso de aquellos que no han visto una cinta de Star Wars en los cines en 20 años. En términos generales, de acuerdo al mismo sitio web, una vez que la amenaza fantasma revivió la saga en 1999, Williams hizo un esfuerzo concertado para continuar con la exposición de sus ideas a pesar de que hubo fuertes críticas en su época contra la amenaza fantasma por su aparente debilidad entonces cuando apareció el ataque de los clones, donde más allá de crear 3 o 4 temas principales, motivos o ritmos, condensó todos ellos en el tema A Crash the Stars, una pieza extremadamente poderosa y efectiva. Finalmente, en palabras del propio Williams, en La venganza de los Sith, hay 3 o 4 piezas de nuevo material, un par de ellos consisten en lamentaciones, y acompañan precisamente algunas de las escenas más oscuras del filme. Y hay también una especie de pieza divertida, que incluye mucha música de percusión, para el personaje de Grievous. De acuerdo al sitio web oficial, al final, solamente 3 de los 4 previos lanzamientos de Star Wars pueden ser asociados con la evolución de la película original de Lucas, la primera banda sonora de la 20th Century Fox de 1977, el compilatorio musical de la primera trilogía de Star Wars lanzado en 1993 y el lanzamiento de BMG en 1997, con las versiones remasterizadas y expandidas de la primera película de la serie. Efectos especiales. El sector de los efectos especiales era casi inexistente en Hollywood cuando George Lucas empezó a rodar Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza. Por este motivo, Lucas decidió crear su propia compañía de efectos especiales. La compañía, bautizada como Industrial Light y Magic, alquiló un gran almacén en el Valle de San Fernando, Los Ángeles, y se puso a trabajar en el diseño de las maquetas, las tomas con efectos y el equipo. La tecnología necesaria para conseguir los efectos que Lucas quería no existía, así que hizo falta mucho trabajo de investigación y desarrollo antes de poder rodar un solo fotograma. Esta larga fase de preproducción se convirtió en un tema controvertido en los meses previos al rodaje principal de la Guerra de las Galaxias, ya que se retrasaron cientos de tomas mientras se perfeccionaba el equipo. El primer dispositivo que creó la compañía fue la cámara de control de movimiento o cámara Dixtraflex. Se trataba de la primera cámara totalmente controlada por ordenador que permitía 7 ejes de movimiento y podía reproducir los mismos movimientos en tomas múltiples. Tal innovación resultó crucial para producir las tomas del halcón milenario huyendo de la Estrella de la Muerte o del desfile aéreo del destructor estelar con el que comienza la película. También fue fundamental conseguir el aspecto gastado y realista que Lucas quería que tuviera aquella lejana galaxia. Los maquetistas de ILM y el departamento artístico británico, dirigidos por el diseñador de producción John Berry, diseñaron las maquetas, los decorados y los vehículos de tamaño real con quemaduras y manchas de polución, lo que les daba credibilidad sobre el telón de fondo irreal de astros, planetas y una estación espacial del tamaño de la Luna. A principios de 1977, cuando solo faltaban unos meses para el estreno de la película, las tomas de los efectos especiales aún iban con retraso. Sin embargo, ILM entregó el género justo a tiempo y, finalmente, tanto el público como la crítica recibieron con entusiasmo los pioneros efectos de la Guerra de las Galaxias. La primera película de la saga Star Wars combinó modernos efectos especiales de la época con lo tradicional, las miniaturas que se movían manualmente. En este largometraje de Lucas había maquetas a tamaño real como, por ejemplo, una de parte del halcón milenario cuyo movimiento simulaban varios operarios agitándola. Además, también se construyeron maquetas en miniatura y las máscaras que llevaban algunos personajes, en especial los que aparecían en la escena de la cantina de Mos Eisley. El personaje de Yoda, el maestro Jedi, es un buen ejemplo para analizar la evolución de los efectos especiales en Star Wars y en la propia historia del cine puesto que aparece en 5 de las 6 primeras películas de la saga. Su primera aparición fue en El Imperio contraataca y fue también la más primitiva en cuanto a los efectos. En esta película, Yoda es una marioneta movida por hilos, creada por Stuart Freeborn y accionada por Frank Oz,
quien puso voz al maestro Jedi en todas las películas. Los escenarios de Dagobah estaban situados 1,5 metros por encima del plató para que Oz, escondido, pudiera manejar al pequeño Yoda, que no realizaba movimientos demasiado complejos en esa película ni en la siguiente, El Retorno del Jedi. El caso de Yoda, en la trilogía original, fue similar al de otros personajes como Jabba el Hutt, que también era una marioneta gigante. En La amenaza fantasma, Yoda pasó a ser un personaje creado por ordenador, igual que muchos otros como Jar Jar Binks. Los cambios en su aspecto físico son notables porque se supone que el personaje es un poco más joven y no lleva 20 años exiliado en un planeta pantanoso. No obstante, sin tener en cuenta el factor más puramente estético, los cambios más importantes de Yoda fueron a nivel de movimientos. De ser un personaje más bien parado, pasó a ser un personaje mucho más activo en Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones. En su duelo contra el Conde Dooku, su antiguo Padawan, descubrimos que Yoda es capaz de moverse muy rápido y dar increíbles saltos pese a su baja estatura mientras empuña el sable láser. Para el Imperio Contraataca se creó un halcón milenario a escala real. El decorado pesaba 23 toneladas y medía casi 5 metros de altura y 20 de diámetro. En los episodios 2 y 3 la mayor parte de los decorados se realizaron con ordenador, y cuando estos tenían una base real, como la Plaza de España de Sevilla, que simula ser un edificio del planeta Naboo en El ataque de los clones, las imágenes eran retocadas digitalmente. A diferencia del episodio 4, que tan solo tenía 365 tomas con efectos especiales, el episodio 3, La venganza de los Sith, cuenta con 2.200 tomas con efectos especiales. Es más, en dicha película, todos los planos fueron retocados digitalmente, independientemente de que fueran combates de naves o escenas de diálogo. La Dixtraflex no fue la única creación tecnológica creada a propósito de la saga Star Wars. En la trilogía original, para animar a las criaturas, ILM mejoró la técnica del stop motion y nació así el Go Motion, donde se seguían utilizando los modelos usados en la animación tradicional pero con las articulaciones motorizadas para que realizasen los movimientos en el tiempo en el que la cámara rodaba un fotograma de la película. Más tarde, se difuminaron los contornos para dar una mayor sensación de velocidad. La técnica empleada para los vehículos siguió siendo la del stop motion, con el movimiento de los vehículos realizado de forma manual fotograma a fotograma. En el ataque de los AT-AT en el planeta nevado Haz, por ejemplo, cada movimiento de una pata del vehículo implicaba muchos movimientos manuales ya que un segundo de grabación comprende 24 fotogramas. En 2012, Disney compró Lucasfilm y los derechos de las películas a Lucas por 3.125 millones de euros y se puso manos a la obra para relanzar la saga Star Wars. A pesar de que el director del episodio 7, El despertar de la fuerza, J.J. Abrams, dijo que quería volver al espíritu de la trilogía clásica, ni Abrams ni Disney renunciaron a las nuevas tecnologías a la hora de crear efectos. La actriz Lupita Nyong'o, por ejemplo, dio vida a un personaje llamado Maz Kanata, hecho por medio de la técnica del motion capture o captura del movimiento. Dicha técnica consiste en recubrir la cara y el traje del actor de sensores para captar todos sus gestos y movimiento, que luego se trasladan a un personaje creado por ordenador. Otro de los efectos especiales utilizado en la primera trilogía de Star Wars fue el matte painting, una técnica artística muy utilizada para crear escenarios. Consiste en aplicar capas de pintura opaca sobre un cristal o panel de plexiglas para después iluminar el resultado desde atrás. Las zonas que se deseen más iluminadas se cubren con tonos más claros o con menos cantidad de pintura y, las más oscuras, se saturan de pigmento para que no pase la luz. Si el escenario tiene focos o puntos de luz como estrellas, se dejan pequeños puntos sin pintura para que dejen pasar la luz. En el caso de Star Wars, los recónditos interiores de la Estrella de la Muerte o algunas de las escenas en Tatooine y Ende se rodaron utilizando esta técnica. Recepción. Recaudaciones.
Hasta 2019 la recaudación generada por las tres trilogías de Star Wars es de $9.243.321.766, lo que la convierte en la segunda saga cinematográfica más exitosa de todos los tiempos. Según un estudio realizado por la revista Forbes en 2005, se estima que el universo entero de Star Wars ha ganado más de $20.000 millones desde el debut de Una Nueva Esperanza. En cuanto a la recaudación lograda por cada una de las 6 películas, puede recurrirse a la siguiente tabla para mayor información. Crítica. Star Wars logró redefinir el género cinematográfico de la ciencia ficción gracias a sus efectos especiales innovadores, iniciando asimismo el concepto de película taquillera del verano, y, a rasgos generales, el enfoque y la atención que las producciones fílmicas posteriores dirigieron hacia las audiencias más jóvenes. Descritas como innovadoras por gran parte de la crítica contemporánea, la producción de cada película fue recibida posteriormente con opiniones opuestas, se reconoció la sofisticación técnica, en todo caso, sin embargo se criticó el argumento débil, los diálogos y los personajes estereotipados. En una reseña de 1977, Roger Ebert describió Una Nueva Esperanza como una experiencia extracorporal, y comparó sus efectos visuales con los de 2001, A Space Odyssey, aunque para Pauline Kael de la revista The New Yorker, la película carecía de aliento, poesía y adherencia emocional. A su vez, Jonathan Rosenbaum de Chicago Reader apuntó, ninguno de los personajes tiene profundidad, y se usan como elementos secundarios, mientras que para Stanley Kaufman, de la publicación The New Republic, el trabajo de Lucas en Star Wars resulta más inventivo que el de THX 1138. Algunos consideran que uno de los principales logros técnicos de esta producción fue la mejora de la tecnología del sonido en las salas de cine, pues, popularizó el sistema Dolby de reducción de ruido y dio lugar a la creación del sistema THX y a la introducción del sonido digital. Por otra parte, la crítica elogió El Imperio contraataca, considerada como la mejor película de Star Wars, aunque algunos detalles como la estructura de la historia fueron evaluados de forma negativa, señalando que esta no presenta ni un principio ni un final, aunque The Return of the Jedi, de forma contraria, fue recibida con críticas variadas, quejándose algunos especialistas de que el último episodio de la serie es el menos original y el más antiestético de la trilogía original. Chris Gore comentó al respecto, desafortunadamente, los problemas de los Jedi no pueden arreglarse ni siquiera con el mejor software digital en la galaxia, la historia débil, las malas actuaciones, las bromas con los eructos y el extraño peinado de Luke tipo trapeador. Es lamentable. A pesar del gran éxito de recaudaciones de la trilogía de precuelas, La amenaza fantasma batió varios récords de taquilla, incluyendo el de mayores ganancias en su primer fin de semana de proyección. Las críticas no fueron tan benévolas, aunque las primeras 2 películas de esta nueva trilogía fueron aclamadas por sus efectos especiales, hubo descontento general respecto a las malas actuaciones y un guión mediocre. Poco después, Hayden Christensen fue nominado a un premio Razzie como peor actor de reparto, por su actuación en La venganza de los Sith, mientras que las 2 primeras cintas resultaron nominadas igualmente en la categoría de peor película. La amenaza fantasma fue criticada particularmente por el personaje de Jar Jar Binks, el torpe aliado de Qui-Gon y Obi-Wan diseñado con un aspecto caricaturesco. Tanto la audiencia como la crítica mostraron su desprecio hacia ese personaje, que fue considerado como un pretexto para utilizar bromas infantiles, y calificado como un estereotipo afroamericano o jamaiquino de tipo racista. Respecto a esta última acusación, Lucas negó cualquier intención discriminatoria en el personaje, diciendo, ¿cómo podrías comparar a un anfibio naranja y decir que es un jamaiquino? Es completamente absurdo. Créanme, Jar Jar no fue concebido a partir de un jamaiquino, ni siquiera me pasó por mi imaginación. Hay un grupo de cinéfilos que no les agradan los compañeros cómicos del personaje estelar. Quieren que las películas sean serias como The Terminator, y se decepcionan bastante, y se muestran obstinados con cualquier cosa que tenga que ver con algo infantil.
Aunque los críticos consideraron que el ataque de los clones presenta graves defectos e incongruencias en el libreto, ciertamente es mejor que su predecesora al ser un producto más equilibrado y mejor estructurado. A diferencia de las anteriores, La venganza de los Sith obtuvo las mejores evaluaciones de la trilogía. Si bien se criticó la actuación de Christensen, los especialistas elogiaron las participaciones de Ewan McGregor como Obi-Wan, y Ian McDiarmid como Palpatine, además de resaltar la calidad del guión, en el cual colaboró Tom Stoppard. En lo referente al guión, se criticaron fuertemente las escenas de diálogos románticos entre Anakin y Padmé. Ebert señaló en su crítica: Anakin tiene una cita con Padmé, en la película anterior, se casaron en secreto, y ahora ella le revela que está embarazada. La reacción de este es la de un niño en una comedia adolescente, tratando de parecer contento, mientras se pregunta cómo afectará eso a las cosas que él suele hacer. Decir simplemente que George Lucas no sabe escribir una escena romántica es un eufemismo, incluso las tarjetas de felicitación son más apasionadas. Finalmente, algunos críticos señalaron que la película incorpora una fuerte crítica contra George W. Bush y la guerra de Irak. Por otro lado, para los escritores y críticos culturales Peter Biskind y John White, Star Wars es una vez más el retorno de los valores tan oxidados como el heroísmo y el individualismo, que, mediante un fundamentalismo moral maniqueo, reafirman la política estadounidense anterior a la época de la crítica y la reflexión social que va desde el fin de la guerra de Vietnam a la gestión de Jimmy Carter. A pesar de que la trilogía original se considera, en la actualidad, superior a las precuelas, el sitio web Rotten Tomatoes, en un análisis de ambas trilogías, concluye que la superioridad de la nueva trilogía se debe a que la mayoría de los comentarios de las películas originales, aplicándose lo mismo a las opiniones de los fanáticos, fue emitida en 1997, por críticos que eran niños para cuando debutó la serie original, y por lo tanto mantenían sus recuerdos de la infancia. De esta forma, sus evaluaciones pueden verse más o menos afectadas por ese detalle. Además, algunas reseñas de esa época entraban en conflicto entre sí, en comparación con las críticas de las precuelas, donde se presentaron opiniones más similares. La película Star Wars, Episodio 7, El despertar de la fuerza no fue muy bien recibida por parte de la crítica y el público en general, considerada una copia descarada de la primera película de la saga, lo que motivó a modificar el rumbo de la franquicia. Tras las reseñas dispares que obtuvo la trilogía precuela. El mismo George Lucas criticó el enfoque que presentaba la cinta, alegando que era una versión retro de la saga. Además arremetió contra Disney llamándolos esclavistas blancos, aunque retiró sus palabras poco después. Los críticos elogiaron particularmente las actuaciones de Daisy Ridley y John Boyega como los nuevos protagonistas de la saga, en los papeles de Rey y Finn respectivamente. Sin embargo, debido a la pobre escritura de sus secuelas, Disney optó por centrarse en lanzar precuelas en lugar de continuar la saga. Premios. Las dos primeras trilogías de Star Wars recibieron un total de 22 nominaciones a los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, de los que recibió finalmente 7 y 3 premios especiales al mérito, uno para Benjamin Burt Jr. por la creación de las voces de alienígenas, criaturas y robots en A New Hope y 2 para el equipo de efectos visuales en The Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Por otra parte, la serie obtuvo un total de 15 nominaciones a los premios BAFTA, logrando triunfar en 4 categorías, entre las cuales se incluyen 2 reconocimientos Anthony Asquith para Mejor Música de Película. En cuanto a los premios Globo de Oro, únicamente fueron nominados los episodios 4 y V, el primero recibió en total 4 nominaciones, de las cuales obtuvo un único galardón en la categoría de Mejor Banda Sonora. Finalmente, The Empire Strikes Back se hizo acreedor a una sola nominación en la categoría de Mejor Banda Sonora. A continuación, se señala el número de premios y nominaciones que obtuvo en total cada una de las películas de Star Wars. Una Nueva Esperanza, 33 premios y 21 nominaciones. El Imperio contraataca, 11 premios y 12 nominaciones.
Return of the Jedi, 11 premios y 14 nominaciones. La amenaza fantasma, 11 premios y 52 nominaciones. El ataque de los clones, 10 premios y 36 nominaciones. La venganza de los Sith, 13 premios y 27 nominaciones. El despertar de la fuerza, 14 premios y 74 nominaciones. Rogue One, 7 premios y 36 nominaciones. Los últimos Jedi, 9 premios y 36 nominaciones. Han Solo, 2 premios y 10 nominaciones. El ascenso de Skywalker, 7 premios y 21 nominaciones. Mercadotecnia. Star Wars también marcó una importante innovación en el dominio del merchandising que hasta entonces era considerado como una parte esencial para la promoción de una película. De hecho, en ese entonces solo había una productora o estudio cinematográfico orientado a esta actividad, Universal. En cualquier caso, casi era seguro que únicamente The Walt Disney Company podía obtener buenas ganancias con dicha práctica. No obstante, Lucas, en vez de pedir un aumento de sueldo por la dirección de Una Nueva Esperanza, le pidió a Fox los derechos de licencia de la mayor parte del merchandising y los ingresos derivados de la película. Estos últimos aceptaron, independientemente del potencial comercial que tenía la película. Sin embargo, nadie quería producir productos basados en la película, unos cuantos pósteres eran el único tipo de producto que se podía adquirir respecto a las películas. Kennar solo trató de producir una línea de figuras de acción, y hubo una alta demanda por parte de los coleccionistas en cuanto comenzaron a ser producidos en 1977. Sin embargo, no eran suficientes los ejemplares que salían a la venta para entonces, pues a partir del estreno de Una Nueva Esperanza, la demanda se incrementó. Por lo tanto, se adoptó una medida especial por parte de la empresa, poner en el mercado una serie de envases denominados Early Bird, los cuales contenían cada uno un boleto, con el cual podrían adquirir el producto, comprometiéndose entonces a enviar al cliente la figura de acción, tan pronto como lo produjeran. Desde entonces, el merchandising relacionado con la saga se ha vuelto cada vez más en un asunto de interés para los productores, llegando a expandirse en una amplia variedad de productos, desde bustos, estatuas y réplicas de utilería, hasta videojuegos, cómics, libros y carteles, los cuales son solo una fracción del vasto imperio de productos vinculados con Star Wars. En enero de 2010, la empresa Adidas lanzó al mercado una colección de zapatos y ropa dedicados a la saga. Hoy en día, la venta de productos derivados de la saga ha sido fructífera, tan solo en Estados Unidos, se llegan a consumir cerca de $100 millones al año, y desde 1977 se calculan ganancias por un total de $9.000 millones en todo el mundo. Y Star Wars, Legends /I. None. Y Star Wars Celebration /I. None. Y Star Wars, In Concert /I. None. Juegos. Juegos de rol de mesa. Hasta ahora ha habido 3 juegos de rol de mesa ambientados en el universo de Star Wars. El primero fue editado entre 1987 y 1999 por la editorial West End Games con el título original en inglés Star Wars, The Role Playing Game. Fue traducido al castellano en 1990 por la editorial barcelonesa Hawk Internacional. El segundo fue editado entre 2000 y 2010 por Wizards of the Coast, con el título original en inglés Star Wars Role Playing Game. En 2002 se publicó en inglés una revisión del primer manual de 2 años antes. Esta revisión es el así llamado, Manual Básico Revisado, Revised Core Rulebook en la edición original. Es esta revisión de la primera edición la que ha sido traducida y publicada en castellano en 2003 por la editorial barcelonesa de Iberia. La segunda edición del juego, titulada Saga Edition en Estados Unidos, Edición Saga, no fue nunca traducida al castellano. El tercero, titulado en inglés igual que el precedente, Star Wars Role Playing Game, empezó a ser publicado a partir de agosto de 2012 por Fantasy Flight Games, quien había adquirido la licencia de juegos de cartas,
de miniaturas y de rol de Star Wars en 2011 después de que Wizards of the Coast la hubiese abandonado en 2010. El juego de rol de Star Wars de Fantasy Flight Games está dividido en 3 standalone games, 3 manuales básicos independientes que no necesitan de los otros 2, y cada uno de ellos está especializado en la interpretación de un tipo particular de personaje. Los 3 manuales son los siguientes: Star Wars, Age of the Empire, para jugar con personajes contrabandistas, cazarrecompensas, piratas, etc. Star Wars, Age of Rebellion, para jugar con personajes de la Alianza Rebelde, y Star Wars, Force and Destiny, para jugar con caballeros Jedi que se ocultan del Imperio. Los 3 manuales, junto a sus cajas de inicio, se encuentran, desde el año 2013, en curso de traducción al castellano por parte de la editorial sevillana Entertainment. El primero de estos juegos, el publicado por West End Games entre 1987 y 1999, ha tenido una gran importancia e influencia en lo que se refiere a la elaboración del universo expandido. Aparte de las películas mismas y de unos pocos libros que habían tratado el tema, como la Guía del Universo Star Wars, publicada por Ballantine Books en 1984, se sabía todavía relativamente poco sobre la galaxia de Star Wars en el momento de la publicación del juego de rol por parte de West End Games, en 1987. Ya entonces George Lucas, el autor de la saga cinematográfica, había establecido tanto las líneas principales como un gran número de detalles de su universo de ficción, pero no había entrado en todos los detalles posibles e imaginables que pudieran ir apareciendo en las innumerables partidas de un juego de rol. Consecuentemente, fue la editorial misma del juego, West End Games, la que tuvo la iniciativa de ir publicando suplementos de ambientación que describieran con detalle el universo en el que los jugadores del juego de rol interpretarían a sus personajes. Hasta el momento en que West End Games abandonó la licencia de explotación, en 1999, el volumen de suplementos publicados acabó siendo literalmente del orden de las decenas, influyendo además de manera permanente en la constitución canónica y oficial del universo de George Lucas. La contribución de los autores de West End Games a la construcción de este universo de ficción, como Bill Slavicsek, Curtis Smith, Ken Rolston, Grant Butcher, Greg Gordon o Paul Murphy, fue tal que, a título de ejemplo, cuando el escritor Timothy Zahn llevaba casi un año escribiendo su primera novela ambientada en el universo de Star Wars, Heredero del Imperio, un encargo de Lucasfilm, la misma productora decidió enviarle por correo, en julio de 1990, una caja llena con los suplementos que West End Games había publicado hasta entonces. La voluntad de Lucasfilm no era otra que hacer que la literatura de Zahn no entrara en contradicción con los aportes de West End Games. La primera reacción de Zahn fue colérica, principalmente por el tiempo que él mismo había invertido hasta ese momento llevando a cabo sus propias investigaciones, pero en cuanto leyó los suplementos de West End Games, se convenció de la calidad de los mismos, como él mismo reconoció en el prólogo del libro de Thrawn Trilogy Sourcebook, la guía de la trilogía de Thrawn. Juguetes y figuras de acción. La saga Star Wars ha dado lugar a numerosos juguetes de colección desde el estreno de su primera película. Las primeras colecciones de figuras de acción, a las que hoy en día se denomina con el anglicismo vintage, añejas, fueron comercializadas de 1977 a 1985. Posteriormente salieron a la venta otras colecciones, como Power of the Force, Power of the Jedi, Original Trilogy Collection, Saga Collection, 30th Anniversary, Unleashed, entre otras. Juegos de construcción. El universo de Star Wars ha sido también reproducido en una serie de juegos de construcción de la famosa marca Lego. En 2019, Lego Star Wars celebrará su 20 aniversario y en 2022 está programado que la licencia de Star Wars para Lego expire. Juegos de tablero. El primer juego de tablero derivado de las películas de la saga fue Star Wars, Escape from the Death Star, Star Wars, Evasión de la Estrella de la Muerte, editado y distribuido en el año mismo del estreno del episodio 4. Star Wars, Escape from the Death Star. Con la salida al mercado en 1987 de su juego de rol,
West End Games también editó, sucesivamente, los siguientes juegos de tablero: Star Wars, Star Warriors, Star Wars, Assault on Hoth, Star Wars, Battle for Endor, Star Wars, Escape from the Death Star. Otros juegos de tablero de otros editores y también relacionados con la temática Star Wars son los siguientes. De la colección Batalla Naval, Battleship, Star Wars Advanced Mission. De la colección Monopoly, Monopoly Star Wars Limited Collector's Edition. Monopoly Star Wars. Monopoly Star Wars Episode 1. Monopoly, Star Wars Episode 2. Monopoly Star Wars Saga Edition. Monopoly Clone Wars. De la colección Risk Star Wars, Risk Star Wars The Clone Wars Edition. Risk Star Wars Original Trilogy Edition. De la colección Stratego, Star Wars. Stratego, Star Wars Saga Edition. De la colección Trivial Pursuit, Star Wars Classic Trilogy Collector's Edition. Trivial Pursuit Star Wars, Episode. Trivial Pursuit, Star Wars, Bite Size. Trivial Pursuit DVD, Star Wars Saga Edition. Trivial Pursuit DVD, Star Wars Saga Edition. Otros, Star Wars, Destroy the Death Star. Star Wars, Return of the Jedi, Battle at Sarlacc Pit. Star Wars, The Queen's Gambit. Star Wars, Silent Death Star Fight Combat Game. Star Wars, Epic Duels. Star Wars, Jedi Unleashed. Juegos de miniaturas. En 1991 West End Games editó un juego de miniaturas titulado Star Wars Miniatures Battles. En 2004 Wizards of the Coast editó un juego de miniaturas Collectionables titulado Star Wars Miniatures. En 2012 Fantasy Flight Games editó Star Wars, X-Wing Miniatures Game, un juego de miniaturas Collectionables en el que se representan combates de naves espaciales y en el que las miniaturas son precisamente versiones a escala reducida de las naves de combate de la saga cinematográfica. En 2014 Fantasy Flight Games editó Star Wars, Imperial Assault, un juego de miniaturas que reúne características propias de los juegos de estrategia y de los juegos de escaramuzas. En 2015 Fantasy Flight Games editó Star Wars, Armada, un juego de miniaturas sobre combates entre cruceros, a imagen y semejanza del combate naval real, tal y como se ve en las películas de la saga. Cromos. Las tarjetas Collectionables de Star Wars han sido publicadas desde la primera serie, azul, realizada por Topps, en 1977. Desde entonces, decenas de series han sido producidas, con Topps siendo el creador autorizado en territorio estadounidense. Algunas series de tarjetas son de fotogramas de las películas, mientras que otras son obras artísticas originales. Además, muchas de estas tarjetas se han convertido en piezas altamente colleccionables referentes a la saga, con algunas, promos, muy extrañas, como por ejemplo la tarjeta enumerada como P3, de un Yoda flotante, que acompañó a la Galaxy Series 2 de 1993. Por lo general dichas cartas se llegaban a vender en $1000 americanos o más. Cabe señalar que los sets de cartas base, también conocidas como cartas comunes, eran abundantes, aunque muchas, cromos, tipo Insert Card eran muy difíciles de adquirir en el mercado. Y Star Wars, Frames/I. None. Formatos de vídeo casero. La serie de películas de Star Wars se ha distribuido en varios formatos de vídeo, desde los años 1980. La mayoría de estos productos presenta varios cambios implementados por el propio Lucas con el fin de acercar cada película más a su visión original. Aunque Star Wars se lanzó inicialmente en vídeo casero de formato VHS, en 1977 Ken Films sacó a la venta en Estados Unidos una serie de clips de vídeo con escenas selectas de Una Nueva Esperanza en formato Super 8, mismos que podían verse a través de un cañón proyector. Al inicio, se distribuían fragmentos de 9 minutos de duración de la cinta, para luego dar paso a escenas de casi 20 minutos. Sin embargo, Fox consideró en su momento a estos productos como una técnica de marketing para promocionar Star Wars,
en vez de catalogarlos meramente como un producto de consumo. En cuanto a la nueva trilogía, si bien The Phantom Menace y El ataque de los clones se lanzaron tanto en formato VHS como en DVD, a partir de La venganza de los Sith únicamente se distribuyeron los DVD de ambas entregas. La versión VHS solo se puso a la venta en Australia y Reino Unido. De acuerdo al sitio web Counting Down, 20th Century Fox y Lucasfilm lanzarán Star Wars, Episodio 3, La venganza de los Sith, la cual se espera que se convierta en uno de los filmes más exitosos de la temporada, exclusivamente en DVD. Star Wars será la primera gran producción en despedirse del VHS, aunque algunos dicen que esto no resulta sorprendente, pues existe una gran comunidad de seguidores del DVD. Ambas trilogías fueron lanzadas nuevamente a la venta en 2 paquetes diferentes de DVD, uno por cada trilogía, disponibles en territorio estadounidense a partir del 4 de noviembre de 2008. Cabe añadir que los discos en su interior no contienen ningún bonus o material adicional inédito. A finales de 2011, las 6 películas fueron distribuidas en formato Blu-ray, VHS, CD, Betamax y Laserdisc. DVD. Blu-ray. Legado e impacto cultural. Cada una de las películas de Star Wars inicia con el popular prólogo, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. La saga de Star Wars ha tenido un impacto significativo en la cultura popular moderna. La saga ha influido a menudo en otras obras de ciencia ficción y las técnicas e innovaciones que introdujo han mejorado la realización cinematográfica. A ella se atribuye también el resurgimiento del interés popular en la ciencia ficción y su establecimiento como un género que puede resultar en un éxito de taquilla, esto último logrado junto con la cinta Tiburón, de 1975. De acuerdo al sitio web Cine y Letras, hay muchas películas de éxito. Hay muchas películas que son enormemente populares y han sido vistas por millones de espectadores en todo el mundo. Pero son muy pocas las que se han hecho un lugar en el imaginario colectivo como el que ha conquistado la saga Star Wars. Asimismo, Star Wars cambió de forma significativa las películas que se producían en Hollywood en ese entonces, haciendo que los productores pasaran de abordar historias profundas, serias y dramáticas para enfocarse en éxitos de taquilla en los cuales los efectos especiales cobrarían especial importancia en el desarrollo de la trama. Se puede decir entonces que el mundo de los efectos especiales se revolucionó con el estreno de la primera entrega, un aspecto que no había progresado mucho desde los años 1950, para la cual George Lucas creó la empresa industrial Light Magic y que desde entonces no ha dejado de aportar novedades en este campo. Igualmente, Lucasfilm introdujo innovaciones en el sonido y el montaje con la creación de Edit Droid, que cambió la forma de montar las películas y que precedió a los sistemas que se usan en la actualidad. Cabe añadir que también creó el modelo de producción de trilogías cinematográficas, mostrándolo como un sistema que, gracias a sus derechos de merchandising, puede generar mayores ganancias que una sola película. En cuanto a 20th Century Fox, productora de las películas, tras el éxito de la primera película que obtuvo hasta $100 millones en solamente 3 meses, las acciones de la empresa pasaron de 6 a 25 USD por acción, generando ganancias de $1,2 millones por día para el estudio. Con esto, Fox pudo adquirir las corporaciones Aspen Skiing y Pebble Beach Golf, y todavía gozar de un considerable excedente en 1977. A partir de los relanzamientos, continuaciones y productos comerciales, el estudio continuó enriqueciéndose a tal grado que pasó de ser una productora al borde de la quiebra a un conglomerado estable en la industria. Varios cineastas han reconocido que Star Wars les impulsó a dedicarse al cine, como James Cameron, que dejó su trabajo de camionero tras ver la primera entrega en 1977, y otros han citado su influencia en algunas de sus películas, como John Singleton, Roland Emmerich, Ridley Scott y Peter Jackson. Estos dos últimos destacaron especialmente un concepto que usaron, respectivamente, en Alien y en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, el futuro usado, llamado así por el propio George Lucas y consistente en mostrar todo con un aspecto sucio,
como si llevara años siendo usado, frente a la limpieza y perfección que anteriormente mostraban todas las películas de ciencia ficción. Scott lo calificó como un toque maravilloso, y Jackson afirmó que el realismo que dicho concepto aportaba a las películas ayudaba además a que el espectador se acercara a los personajes. Según las propias palabras de John Lasseter, director de filmes como Toy Story y Bichos, una aventura en miniatura, hay pocos momentos en mi vida que nunca olvidaré y uno de ellos es haber visto Star Wars en el teatro chino. Llevaba solo 2 días en cartelera. Recuerdo que mientras la veía no podía creer que una película pudiera emocionar tanto a alguien. Al final, me dio una sacudida. Miré hacia la audiencia y todos estaban gritando. Las películas y los personajes han sido parodiados en televisión, cine y música en numerosas ocasiones, y algunos términos como imperio maligno, y frases como que la fuerza te acompañe, se han convertido en parte del léxico popular y audiovisual, hasta tal grado que esta última fue enlistada como la 8ª mejor frase en la historia del cine estadounidense por el American Film Institute. Por otra parte, cuando Ronald Reagan propuso la iniciativa de defensa estratégica, un sistema basado en láseres y misiles para interceptar a misiles balísticos intercontinentales enemigos entrantes hacia Estados Unidos, el plan fue etiquetado con rapidez bajo el nombre de Star Wars, implicando que dicha hazaña era cuestión de ciencia ficción y que ello también se relacionaba con la carrera de actuación de Reagan. De acuerdo con Frances Fitzgerald, Reagan se molestó por esto, pero el subsecretario de Defensa, Richard Perle, le dijo a sus colegas que el nombre no era tan malo. ¿Por qué no?, respondió. Es una buena película. Además, los buenos ganaron. Esto ganó más resonancia cuando Reagan describió a la Unión Soviética como un imperio maligno. El 31 de octubre de 1997, se estrenó una exposición en el Museo Nacional del Aire y el Espacio titulada Star Wars, The Magic of Myth, donde se mostraban modelos de producción originales, así como accesorios y vestuarios usados en las primeras 3 películas de la serie. Dicha instalación fue clausurada el 31 de enero de 1999, tras lo cual realizó una gira por territorio estadounidense a través de Smithsonian Institution Traveling Exhibition Services. Desde entonces, la única forma en que puede accederse a ella es por medio de la página web oficial del instituto, realizando un recorrido virtual. Cabe señalar que existe una exposición similar, creada por el Boston Museum of Science, que no tiene vínculo alguno con Star Wars, The Magic of Myth. En octubre de 2007, la NASA lanzó un transbordador espacial que llevaba en su interior el sable de luz originalmente usado por Luke Skywalker en The Return of the Jedi, con el propósito de ponerlo en órbita. El accesorio pasó 2 semanas en el espacio exterior, tras las cuales fue regresado a la Tierra el 7 de noviembre de 2007. Además, el efecto de vídeo holográfico asociado con Star Wars sirvió a manera de herramienta tecnológica para la cadena CNN durante la cobertura especial de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008. En él, la reportera Jessica Yellin y el cantante William parecían estar en los estudios de CNN, radicados en Nueva York, hablando en persona con los conductores Anderson Cooper y Wolf Blitzer, cuando en realidad se hallaban en Chicago, específicamente en el mitin de Barack Obama. El efecto se logró a partir de la grabación de Yellin y William con cámaras 35 HD, frente a un panel azul especial, blue screen. Es importante añadir que dicho efecto holográfico inspiró a un grupo de científicos de la Universidad de Arizona para desarrollar una tecnología capaz de visualizar a una persona distante en tiempo real, tal y como se ve en las películas de Star Wars. Inicialmente, se contempló usar dicha tecnología para desarrollar un nuevo tipo de videoconferencias, sin embargo todavía se estudia su aplicación para fines más consumistas así como en cirugías y manufactura de medios de transporte. Tiempo después del estreno de su película Avatar, James Cameron mencionó su deseo de que ésta se convierta en un fenómeno de la cultura popular, como Star Wars, Star Trek y las obras de J.R.R. Tolkien. En sus propias palabras, tienes que competir mano a mano con estos otros trabajos épicos de fantasía y ficción, los Tolkiens,
Star Wars y Star Trek. La gente quiere una realidad alternativa que sea constante para sumergirse en ella y quieren los detalles que la enriquecen y hacen que merezca la pena invertir su tiempo. Tras el éxito de Avatar en formato 3D, George Lucas reconsideró la posibilidad de adaptar las 6 películas a ese mismo formato, y dijo: el éxito que obtuvo El monstruo de James Cameron me ha convencido de que la tecnología ha evolucionado a tal punto que ahora estoy dispuesto a reconfigurar la serie que otorga esa atmósfera extraterrestre para que pueda ser vista en 3 dimensiones. En cuanto a la terminología usada en las películas, la filosofía de los caballeros Jedi ha servido de inspiración para abrir incluso escuelas dedicadas exclusivamente a la impartición de estas técnicas de meditación, y en algunos casos los instructores responsables deciden vestirse como los personajes de Star Wars con tal de resultar más distinguibles para sus alumnos. Hasta 2011 existían 3 escuelas de este tipo, una en Nueva York, otra en Rumanía y una más en Chile. Parodias. Las películas y los personajes de Star Wars han sido parodiados en numerosas ocasiones, tanto en televisión como en cine. Entre las parodias fílmicas destaca principalmente Hardware Wars, un cortometraje dirigido y escrito por Ernie Foselius y al que el propio George Lucas dio su beneplácito. Con un presupuesto de $8.000 americanos, fue filmado en bares, playas y garajes de San Francisco en tan solo 4 días y logró recaudar $500,000, situándose como el cortometraje con mayor éxito de todos los tiempos. Lucasfilm realizó 2 falsos documentales dedicados a la saga, ambos convertidos en obras de culto, Return of the Ewok y R2D2, Beneath the Dome. El primero fue dirigido y escrito por David Tamblyn, asistente del director Richard Marquand, y cuenta una historia ficticia sobre cómo el actor Warwick Davis consiguió el papel de Ewok W. Ourick en Return of the Jedi. El segundo fue dirigido por Don Bies y Spencer Sassar durante el rodaje de El ataque de los clones y cuenta con la participación de parte del equipo de la saga como George Lucas y Francis Ford Coppola o los actores Carrie Fisher, Harrison Ford, Ewan McGregor, Hayden Christensen y Natalie Portman. Su trama se centra en una historia ficticia sobre la vida de R2D2 como un droide real. Asimismo, existe una parodia oficial del filme de Clone Wars estrenada en 2009 y denominada Lego Star Wars, The Quest for R2D2, la cual se transmitió en el canal Cartoon Network, con motivo de la celebración de los primeros 10 años de Lego Star Wars. En 1982 fue estrenada en Turquía la película del director Zetinan, Dünya Kurtaran Adam, también conocida como la Star Wars turca o por su traducción literal al inglés de Man Who Saves the World. Suguyan, escrito por Cuney Tarkn, hacía uso de material tomado ilegalmente de las películas de Star Wars e incluso fueron incluidas algunas de sus propias escenas, pero por su tono cómico fue considerada una parodia de la saga y fue catalogada como una película de culto tiempo después de su estreno. Spaceballs, una película de Mel Brooks, es otra de las parodias realizadas sobre la saga, aunque también incluye referencias a películas como El planeta de los simios o Star Trek. En 2007 y 2008 respectivamente, se estrenaron 2 parodias que contaron con la colaboración de Lucasfilm, Robot Chicken, Star Wars y su secuela Robot Chicken, Star Wars, Episode 2, ambas con una duración de media hora, dirigidas por Seth Green y con actores de la saga que prestaron su voz a los personajes, como Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill y el propio Lucas. A principios de 2010, se anunció la producción de una nueva serie animada de comedia, la cual fue escrita por Brendan Ay, responsable de las noticias cómicas de The Daily Show, y cuenta con la asistencia de los creadores de Robot Chicken, Seth Green y Matthew Enrich. Dicha serie toma lugar durante la trilogía original. Los guiones de películas como Toy Story 2, Back to the Future, Clerks, Hot Shacks 2, Looney Tunes, Back in Action, E.T., El extraterrestre y gran parte de las obras de Kevin Smith incluyen alusiones a la saga, así como numerosas series de televisión, entre ellos Lost, Doctor Who, The Big Bang Theory, 30 Rock, Tiny Toons, Muppet Babies, Los Simpson, Futurama, y South Park, de la que se originó el término defensa Chewbacca.
La serie de animación Padre de Familia le dedicó 3 episodios a la saga, Blue Harvest, basado en Una Nueva Esperanza, Something, 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 Darkseid, basado en El Imperio contraataca It's a Trap, basado en Return of the Jedi. La serie de animación de 1995 Pinky y Cerebro destinó su último episodio a ser una parodia de Una Nueva Esperanza y Return of the Jedi, donde además aparecían la mayoría de los personajes de la serie Animaniacs, todos representando a algún personaje de las películas originales. Temas musicales. Varios músicos han rendido homenaje al universo de Star Wars y han incluido referencias a la saga en sus canciones. El músico y productor discográfico Meco contactó en 1977 con Casablanca Records, la compañía propietaria de los derechos de autor de la banda sonora, para crear un álbum de versiones de esta que finalmente lanzó bajo el título Star Wars and Other Galactic Funky, en el que contó con la ayuda del arreglista Harold Willard. Posteriormente lanzó otros trabajos inspirados en la saga como Star Wars, Meco Plays Music from the Empire Strikes Back y Music Inspired by Star Wars. El humorista y cantante Weird Al Yankovic creó 2 parodias sobre Star Wars, Yoda, basada en el tema, Lola, de The Kings, y The Saga Begins, basada en American Pie, de Don M.C. Lean, y en la que vuelve a contar la historia de la amenaza fantasma desde la perspectiva de Obi-Wan Kenobi. En 2000, Jason Brannan y Chris Crawford crearon un tema basado en la trilogía original, Star Wars Gangsta Rap, que se popularizó a través de un vídeo musical realizado íntegramente en tecnología Flash y que fue listado por la revista Time como la mejor comedia en línea de 2001. Asimismo, el dúo estadounidense The Carpenters mencionó que la canción de Space Encounter tenía ciertas alusiones a Star Wars, pues de acuerdo a las palabras de Richard Carpenter, líder del dúo, comentó que dicho trabajo representa una verdadera pieza bombástica en honor a John Williams. En 2015, la banda surcoreana EXO sacó la canción titulada Lightsaber de la película Star Wars, Episodio 7, El despertar de la fuerza, en colaboración con SM Entertainment, que fue sacada el 11 de noviembre, quien también la canción la acompañó en su álbum especial de invierno 2015 Sing for You en versión coreana y china, y en ese mismo año la canción fue sacada en versión japonesa el 19 de diciembre. Política. El paralelismo que existe entre la política estadounidense y Star Wars tiene su origen en la primera película de la serie, Una Nueva Esperanza. Estos ecos políticos de la serie han demostrado el hecho de que Lucas transportó parte de la idea de Apocalypse Now a la saga de ciencia ficción, tal y como afirma Walter Murch. La premisa de The Clone Wars ha sido, a menudo, yuxtapuesta con la de la Segunda Guerra Mundial. Hay varias similitudes históricas que existen entre Palpatine y Hitler, puesto que ambos usaron la guerra y varios chivos expiatorios con el fin de manipular las emociones y los sentimientos de la sociedad, y ambos se caracterizan por ser líderes fuertes y carismáticos. En cualquier caso, Lucas fue citado en varias entrevistas, y la principal fuente de complot político detrás de The Clone Wars y otras intrigas de la saga es la guerra de Vietnam y la era de Watergate, durante el cual los líderes políticos optaron por la corrupción y la trampa. Además, puede decirse que hay con certeza una serie de parecidos históricos entre The Clone Wars y la guerra de Irak. A pesar de sus afirmaciones de que la historia de Una Nueva Esperanza tiene ecos de la política estadounidense, Lucas argumentó que había escrito la película antes de la guerra en Irak. Las semejanzas entre Vietnam y lo que estamos haciendo ahora en Irak son increíbles. Escribí la historia en tiempos de Vietnam, no de Irak. En varias entrevistas, sin embargo, dice que Bush no influyó en ningún aspecto en la historia de las películas, sino que fue el propio presidente Richard Nixon quien inspiró la escritura de los guiones. Lucas dijo que había leído algo de historia y se cuestionó, por qué, tras haber asesinado a Julio César, el Senado romano le dejó las cosas a su sobrino también sediento de poder, César Augusto, o porque después de afrontar una revolución, Francia le dio sus dominios a Napoleón, un dictador. Incluso en la política moderna, la saga ha dejado su huella.
Un ejemplo es cuando Ronald Reagan propuso la iniciativa de defensa estratégica para utilizar los sistemas de armas con base en tierra y el espacio para proteger a los Estados Unidos de los ataques de misiles balísticos con ojivas nucleares. Dicho proyecto se denominó Star Wars, generando una serie de críticas. Películas de aficionados. Star Wars ha servido de inspiración para muchos fanáticos de la serie que han optado por producir sus propios proyectos sin autorización de Lucasfilm, y que en su mayoría consisten en producciones caseras de bajo presupuesto. En 2002 Lucasfilm produjo la primera ceremonia de premiación denominada The Official Star Wars Fan Film Awards, en la que reconoció a los directores involucrados en las distintas películas de fanáticos así como al género naciente, películas de fanes. Debido a cuestiones de problemas legales relacionados con los derechos de autor y marcas registradas, el evento inicialmente estaba destinado a abordar parodias, falsos documentales y programas de tipo documental. Las películas de fanes situadas en el universo de Star Wars no podían resultar electas, sin embargo en 2007 Lucasfilm modificó los estándares de participación para permitir que participaran todos aquellos proyectos de esta temática. Aunque varias películas de fanes han incorporado elementos del universo expandido para abordar sus tramas, ninguna de estas es considerada como parte oficial del canon de Star Wars. No obstante, el personaje estelar de la serie Pink Five fue incorporado en la novela Alliance de Timothy Zahn, siendo la primera vez que un personaje creado por un aficionado era usado en material oficial de la franquicia. Si bien la mayoría de las ocasiones Lucasfilm ha permitido la creación de material creado por fanes, ese material jamás ha sido aprobado como parte de Star Wars. En 2018, la película Ralph Breaks the Internet de Walt Disney Animation Studios, hizo apariciones uno de los personajes de Star Wars. Véase también. Religión Jedi. Notas. Fuentes.